¿Cómo le va? Quería compartirle algunas ideas del Evangelio que la Iglesia nos propone para este domingo que están fuertemente ligados al Evangelio del domingo pasado y en donde Pedro y Jesús vuelven a ser protagonistas de un diálogo fuerte, ¿sí? Pero en contraposición al de la semana pasada, acá no es Pedro portador de Dios, de la voz de Dios Padre, sino Pedro más bien como tentador de Jesús, ¿sí? Vamos a pensarlo de este modo. Hay una primera escena en donde Jesús hace el primer anuncio de la pasión. Es un clásico. ¿Sí? Y Jesús cuenta acá, trata de explicar y de desarrollar esta idea de Mesías, que no es la idea popular del Mesías triunfador, glorioso, que está muy vinculado tal vez a la imagen del rey David, ¿sí? Que fue el rey que llevó a Israel a ser de un pueblo pastor a ser un pequeño imperio, ¿sí? Entonces digo, esta imagen popular de Mesías está ahí presente y digo, Pedro también tiene esta idea de que Jesús es el que finalmente va a vencer con el pueblo y un montón de cosas. Y en realidad Jesús les empieza a explicar que no, que el Mesías es un siervo sufriente, que tiene que ir a Jerusalén, que en Jerusalén los políticos, los sumos sacerdotes y los teólogos, los escribas, se van a confabular para eliminarlo. Y entonces esto Jesús también lo interpreta como parte del plan de Dios. ¿Sí? Pero no porque Dios Padre quiera que su hijo muera, sino que en este plan, bueno, hay que asumir un esfuerzo importante. Y digo, la entrega de la vida no es solamente eso, que Jesús entregue la vida en la cruz, ya es como el cierre de la historia. Jesús entregó la vida desde que se jugó por esa misión. ¿Sí? De ser aquel que nos rescate del mal y nos abra las puertas al encuentro con Dios Padre definitivamente, a través de su amor y su misericordia. ¿Sí? Aparte Jesús no se victimiza, no dice, no, voy a ir a Jerusalén y ahí un grupo de atorrantes y canallas me van a meter preso y me van a matar, sino que dice, tengo que ir a Jerusalén a cumplir con esta misión que asumí, que mi Padre me dio, ¿sí? Y que me implica sufrimiento y en definitiva también la muerte, pero que termina en resurrección, ¿sí? A ver, para los apóstoles y para los judíos esta imagen es absolutamente desquiciada, es inaudita. Sin embargo, la imagen de siervo sufriente es una imagen que está en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. ¿Sí? Como cordero llevado al matadero, desfigurado, no es reconocido por los hombres. Esta imagen está en las Sagradas Escrituras. Y como San Mateo, como varias veces lo charlamos también, rastrea en el Antiguo Testamento para mostrarnos, ven, este que esperábamos es Jesús. ¿Sí? Entonces, acá lo mismo. Otra vez, Mateo nos vuelve a mostrar cómo él trabaja la palabra de Dios para tratar de mostrarnos que Jesús es aquel a quien estábamos esperando. ¿Sí? Bien. Entonces, acá se produce otra vez un encontronazo con Pedro, en donde Pedro o sea, no llegó a la parte de la resurrección de lo que Jesús está diciendo y se quedó empastado en la idea del sufrimiento y la muerte, ¿no? Y entonces lo reta Jesús. Y Mateo lo describe con cierta crudeza ese diálogo, ¿no? Y no es Dios ahora no es Dios Padre quien está hablando a través de Mateo, sino que los mismos impulsos de Mateo llevan a tratar de hacerlo entrar en razón a Jesús y decir, ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Cómo te vas a matar? No sé qué. Y no puede entender, no le cabe en la cabeza la imagen del siervo sufriente, del siervo de Dios. Y Jesús, que antes le dijo, feliz de ti, Simón, porque, bueno, ahora le dice, salí de mi vista, Satán. ¿Sí? Salí de mi vista, tentador. Sos un obstáculo, me haces tropezar. ¿Sí? Entonces digo, acá después le dice esto, vos no pensás como vos pensás como los hombres, no como Dios. Vos pensás como estos que quieren hacer las cosas fáciles. Lo que vale la pena implica un esfuerzo, implica un sacrificio. ¿Sí? No porque Dios lo quiera, ¿sí? Pero para que las cosas salgan bien, bueno, hay que jugársela. ¿Sí? A ver, Jesús ve en Pedro la tentación en el otro. ¿Sí? No andemos dando vuelta con el diablo, el demonio, Satán y todo eso, sino que en realidad Jesús descubre que las tentaciones más peligrosas vienen de los impulsos de aquellos que lo rodean. Y a nosotros nos pasa todo el tiempo. Y digo, Jesús no creo que tampoco tenga el corazón muy tranquilo en cierto momento como para ir sereno, como parecen las imágenes religiosas. Digo, me parece que en Jesús debe haber habido también un combate interno
que se termina de definir en la oración del Huerto de los Olivos el Jueves Santo. ¿Sí? Jesús pudiéndose escapar o se queda hasta el final. ¿Me siguen hasta acá? Bien, entonces digo, los hombres tendemos a rechazar el sufrimiento y la muerte, no lo vemos espontáneamente, no reflexionamos sobre esto y sin embargo es una realidad con la que convivimos. ¿Sí? Digo, acá no estamos hablando de la muerte injusta, de la muerte del joven o del niño, estamos hablando de la muerte como fenómeno parte de nuestra realidad. Todos nos vamos a morir, pero toda nuestra vida tratamos de ir o dilatando ese momento o no hablarlo, apartarlo, cuando en realidad si conviviésemos con eso, viviríamos de manera más sana y no le tendríamos tanto temor. ¿Sí? Bueno, a ver, porque tampoco vemos que puede haber un gran fruto en eso. Y sin embargo, precisamente, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Si el grano de trigo, ¿sí? Esa función de tentador que desempeña Pedro y esa reacción de Jesús, digo, a ver, nos vuelven a recordar que las mayores tentaciones de nuestra vida no proceden del demonio y de ahí un montón de bichos raros que andan dando vuelta por ahí, sino muchas veces de nuestro entorno y de nuestro corazón muchas veces, ¿sí? En donde nos dejamos llevar por el impulso, por nuestros impulsos. Y por impulso se mueven los animales. Nosotros somos seres humanos, ¿sí? El impulso lo controlamos con el amor y con la inteligencia, ¿sí? A ver, para cerrar en este último rato, les quiero contar como una pequeña historia para que nos puede servir para entender. No porque la haya dicho Jesús, no es una parábola que Jesús haya dicho, pero tal vez le podría haber ayudado y a nosotros nos ayuda para entender. Imagínense, situación de avión, primera clase. Yo no viajé nunca en avión. Primera clase es así, el más cómodo, más caro, que sé yo no sé qué. Entra una mujer muy elegante, con un estuche con joyas y lo guarda en el compartimiento. Y entra un señor con un portafolio, con un maletín, con una computadora portátil y papeles muy importantes, ¿sí? Viajando, se prende fuego un motor del avión, se preparan para un aterrizaje de emergencia y tras el impacto contra el suelo, la mujer deja absolutamente todo, inclusive el estuche con las joyas, qué sé yo, cumple con lo que le están pidiendo para salvar la vida y busca salvar la vida. ¿Sí? En cambio el hombre se queda aferrado y se demora tratando de rescatar el maletín y lo encuentran los bomberos al otro día muerto con el maletín al lado. Paradójicamente la mujer se vuelve a encontrar con las joyas. ¿Sí? El que quiera ganar la vida la perderá, dice Jesús en otro momento. En tiempo de Jesús no hay aviones, ¿sí? No podría haber contado esta parábola, pero digo, le habría servido para explicar lo que nos quiere enseñar el Evangelio de este domingo, ¿sí? Acá dice que este final en donde vuelve el Hijo del Hombre vendrá a pagar a cada uno según su conducta. En realidad solo hay dos conductas, siempre. Desde el libro del Deuteronomio en el Antiguo Testamento dice, Dios le propone al ser humano, hoy te propongo dos caminos, uno te lleva a la felicidad, el otro te lleva a la perdición. Acá es lo mismo, seguir a Jesús, salvar la vida, renunciando a las joyas y todo eso, o seguirse a uno mismo y a sus impulsos. ¿Qué es lo que me va a hacer feliz? ¿Qué es lo que me va a llevar? Digo, si yo quiero construir mi casa y no junto dinero, no compro los materiales, me voy a dormir la siesta y bueno, ¿voy a construir mi casa? O digo, sacrifico un montón de cosas, digo, no compro el auto, no me voy de vacaciones un par de años, y termino de construir mi casa que me va a cobijar a mí y a mi familia. ¿Cuál es el bien mayor? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, va un poquito por ese lado la última enseñanza. ¿Sí? Les mando un abrazo grande.